Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Para cualquier consulta o duda sobre este podcast, mi dirección de email es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación del mismo es a título personal. Cada inversor ha de realizar su análisis previo antes de tomar una decisión de inversión y en cualquier caso es responsable de sus acciones. Bueno, esta semana vamos con el capítulo de consultorio de fondos. Es el número 235. Como siempre, os recuerdo y os agradezco enormemente que le deis like en la aplicación donde lo estéis escuchando, porque bueno, siempre de esa manera nos lo posicionan en las principales posiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre es de agradecer. Bueno, pues sin más dilación, vamos a empezar con las consultas, que bueno, hay unas poquitas. Recordaros como siempre, porque recibo infinidad de mail y bueno, a veces que con tantos mail y demás, algunos siempre se cuelan. Si después del consultorio de hoy no he contestado alguna pregunta de alguno que me hayáis enviado un mail, en algunas ocasiones lo respondo directamente y otros los paso por el consultorio, pues os agradezco que me volváis a enviar un email porque bueno, eso es síntoma de que se me ha colado, ¿vale? Recibo infinidad y algunos bueno, pues entran y se quedan ahí sin visualizar. Yo creo que no es lo normal, pero bueno, a lo mejor una vez de cada muchísimos pasa. Bien. Bueno, empezamos por la primera consulta. Luis nos dice: hola Eusebio, buenas tardes. Ante todo, enhorabuena por tu podcast y muchas gracias por tu tiempo. Este verano recibí un dinero inesperadamente y, aconsejado por mi banco, invertí en una serie de fondos sin tener ni idea. A raíz de ese momento empecé a leer sobre el tema hasta que descubrí tu podcast. Con él mis conocimientos van mejorando poco a poco. El caso es que tengo la siguiente cartera de fondos, que representan el Invesco, que ahora veremos cuál es, Kaldemorgen, que también veremos cuál es, Flossbach y un Allianz, ¿vale? Además, había pensado en ir metiendo todos los meses 200 en el Allianz. ¿Qué te parece esta cartera? ¿Cambiaría algo? Tengo 53 años y la idea es que se complemente a la jubilación en unos 12 años. Bueno, aquí en el siguiente, en concreto tenemos, vamos a ver que lo coja por aquí, lo que nos comenta es, en el Invesco tiene Invesco Pan-European High Income, el Kaldemorgen es un fondo de la gestora DWS, Concert Kaldemorgen, ahora veremos, Flossbach Bond Store Multi-Opportunity y Allianz Global Artificial Inteligencia o Inteligencia Artificial. Vale, Invesco 25, Kaldemorgen 40, Flossbach 25 y en el Allianz un 9. Bueno, empezamos por el Invesco Pan-European High Income, que es un buen fondo. Es un fondo, digamos, dentro de la categoría de mixtos, gestionado por la gestora Invesco. Es una gestora muy, muy grande a nivel mundial y realmente es un buen fondo. Es un buen fondo. El DWS Concert Kaldemorgen, lo mismo, es un muy buen fondo. Está gestionado por el nombre que indica, que es por el doctor Kaldemorgen. También es un buen producto, digamos que es un fondo de autor, podríamos decirle, también dentro de la categoría de fondos mixtos, y bueno, pues digamos que también es un buen producto. El Flossbach, ni que decir tiene, Bond Store Multiple Opportunity, digamos, este fondo es un poco ya más arriesgado, porque tiene un componente casi todos sus aspectos de renta variable, aunque también con un sesgo conservador, porque hay una parte que invierten en oro, en fin, lo suelen hacer bastante bien, y el Allianz Inteligencia Artificial. En este caso tienes un 9%. Bueno, primero que vamos a ver es que todos los fondos son buenos. Son fondos de gestoras independientes y que lo suelen hacer bastante bien. Es verdad que para el horizonte de inversión que comentas, veo la cartera algo más conservadora de lo aconsejable, porque bueno, tenemos 12 años
de horizonte de inversión y, bueno, gran parte, el Candemorgen un 40% y el Invesco un 25%, un 65% en fondos mixtos. Con lo cual, bueno, yo creo que deberíamos de subir un poquito el porcentaje de renta variable por tu horizonte de inversión. Pero es verdad, y aquí es donde, con el ánimo de mejora, como he dicho anteriormente, en todos los casos son buenos fondos, aunque, como digo, con el ánimo de mejora, existen fondos, vamos a llamar mejor que buenos, digamos excelentes, que irían algo mejor para el plazo que indicas. Y vamos a poner algunos ejemplos, como puede ser el Fan Smith, el Guinness Global Equity, el Benny Mellon Long Term, Vesting Fund, algún fondo de pequeñas compañías, tipo Equam, Valentum. Yo creo que con esto, bueno, mejoramos la cartera, que dicho eso, está bastante bien, porque no es la clásica cartera de fondos como pueden ser fondos de entidades bancarias, quality moderado, inversor prudente y todo ese tipo de cosas que muchas veces lo que son fondos de fondos, bueno, ya sabéis, elevadas comisiones, poca rentabilidad. Insisto, yo, como digo, con el ánimo de mejora, por tener un poco la cartera y saber lo que tengo, porque muchas veces los mixtos, a juicio del gestor, pues sube o baja la exposición, y muchas veces nosotros pues tenemos una exposición que no es la adecuada porque Caldemorgen en determinados momentos sube mucho el peso en renta variable o lo baja, ¿vale? Con, por supuesto, un buen juicio, pero muchas veces tenemos la cartera y no sabemos realmente la parte que tenemos renta variable. Por eso a mí siempre me gusta pues construirme yo, digamos, la exposición como con fondos de renta variable y combinado con algún fondo de renta fija puro, ¿vale? Con respecto al Allianz, bueno, aquí tengo dudas, ¿vale? ¿Por qué? Porque como tú indicas en tu presentación, pues comentas que sin tener ni idea, pues has invertido un poco en estos fondos. Yo creo que en el Allianz, pues no sé si hasta qué punto puede ser una buena opción a largo plazo. ¿Por qué? Porque este fondo es muy volátil y tengo la sensación de que cuando baje, que puede bajar, un 30 o un 60% ese fondo, y que lo hará en determinados años, porque es un fondo muy volátil, no seas capaz de aguantar esta posición a un plazo de 10-12 años y probablemente en el peor periodo, pues te saldrás con las pérdidas que eso conlleva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces para eso, pues evidentemente tenemos que tener un buen estómago para aguantar fuertemente. Es verdad que si haces las aportaciones periódicas que comentas que quieres hacer, bueno, pues en ese caso pues sería razonable, pero eso sí, no dejes de hacerlas nunca, porque vas a encontrar en determinados momentos ese fondo con una volatilidad alta y te puedes encontrar años que te va cayendo un menos 35. Si lo sigues metiendo, pues razonablemente no te irá mal. ¿Vale? Siguiente cuestión, Ramón Fernández. Buenos días, te envío una consulta porque no acabo de entender muy bien ese tema. Me imagino que también habrá oyentes del podcast que también tendrán la misma duda y así nos aclaras a todos. Pues bien, sabemos que cuando llevas un bono de renta fija a vencimiento, por el camino vas cobrando los cupones y al final cobras el último cupón más el capital. Mi pregunta es, ¿cómo sabemos cuándo se llega al vencimiento si el gestor nunca deja de vender los bonos y los está renovando constantemente? Bueno, voy a ver si soy capaz de explicártelo con un ejemplo, ¿vale? Dentro de un fondo de renta fija hay muchos bonos. Pues vamos a coger un bono de muchos, ¿vale? Un gestor de renta fija compra un bono. Vamos a poner el ejemplo de Nestlé. Compra un bono de Nestlé con un cupón del 5% y vencimiento diciembre del 2027. Bueno, pues no hace nada y va cobrando los cupones, ¿vale? Pero en 2025, dentro de un año, Nestlé pues vuelve a emitir otro bono. En este caso, vamos a poner un ejemplo, al 4% y vencimiento 2028. Bueno, pues el gestor también compra ese bono, ¿vale? Con lo cual tiene un bono de 2027, entre otros muchos, tiene muchos, y otro en 2028. Un fondo de renta fija, como digo, tiene muchos bonos y un vencimiento medio, vamos a poner, de 3 años. Algunos vencen ya en 2025, otros en 2026, otros en 2027 y algunos en 2028. Por eso el vencimiento medio de la cartera, ¿vale?
En el 2025, los que le vayan venciendo, pues irá comprando bien nuevas emisiones o bien emisiones que ya hay en el mercado y que considera interesante, porque en lugar de estar cotizando a la par, que es a 100, pues está cotizando a 95, con lo cual, aparte del cupón del 4%, pues le va a dar una tasa adicional porque está comprando por debajo de lo que se llama de la par, ¿vale? El inversor, en este caso, que compra un fondo, no tiene que hacer nada, salvo dos cosas, que primero es confiar, es decir, ver si ese fondo se adapta a él, y segundo, vigilar. Y esto lo puede hacer de dos maneras. Primera, él directamente, o segunda, contratar los servicios de un asesor y que sea este quien, bueno, pues realice el seguimiento, vigilancia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues digamos que el inversor no tiene que hacer mucho más. Espero haber, bueno, con el ejemplo, haber contestado un poco a tu consulta. Bueno, siguiente cuestión. Felipe Caparros comenta: buenos días, Eusebio, he descubierto tu podcast, el cual me tienes enganchado. Desgraciadamente ya tenía algunas inversiones realizadas. Me gustaría si pudieras decir qué te parece este fondo, ya que lo contraté hace un par de semanas y no sé si he hecho bien. Sé que nunca se puede acertar, pero me encantaría saber tu opinión. Muchas gracias y a esperar tu próximo podcast. El fondo es el siguiente: Vanguard Global Bond Index Euro Hedge. Bueno, es un fondo de renta fija, indexado, por el nombre, ¿vale? Y con cobertura de divisa, ¿vale? Bueno, ya sabéis los que, bueno, lleváis tiempo escuchando el podcast, que a mí personalmente renta fija indexados no es mi predilección. Igual que, bueno, renta variable indexado puede tener sentido en una parte de la cartera, que depende de los años, será mayor o menor. Pero bueno, renta fija no lo termino de encajar, ¿vale? Habría que ver varias cosas también, y es que no lo indicas, ¿vale? Y esto sí que es importante. ¿Qué porcentaje representa en tu cartera y dentro de tu perfil de riesgo? Y bueno, y demás cuestiones que siempre son importantes a la hora de ver si un fondo es ideal en una cartera. Como he dicho anteriormente, yo no tendría este fondo. Si este fuese el 100%, evidentemente si fuese el 100% de la cartera no lo tendría. Mejor tendría un fondo de renta fija flexible. Y tenemos varios ejemplos que vamos a ver ahora un poco. Pues mira, si cogemos por ejemplo, tenemos el Morgan Stanley Global Fixed Income, que es un fondo de renta fija global. Tenemos el Capital Group High Income, también un fondo de renta fija global. Bueno, el Cartesio X, un fondazo y que lo suele hacer siempre súper bien, muy consistente. Bueno, tenemos diferentes fondos de Beneveno Global Short, ¿vale? Estoy leyendo un poco mis favoritos. Bridgewater Capital también es un fondo de renta fija global, básicamente centrado un poco en moneda euros, pero lo suelen hacer, digamos, bastante bien. Y si queremos algo mucho más conservador, pues ya nos iríamos a un monetario, a una Amundi, a un Fidelity Eurocax, a un BlackRock, un Grupama Ultra Short Term. Bueno, cualquier monetario nos podría servir súper conservador, pero siempre podemos hacer una cartera de renta fija con diferentes pesos. Una parte muy conservador, Acacia Renta Dinámica también es otro buen ejemplo, con una parte un poco más de fondos flexibles y otra parte pues de fondos globales dentro de renta fija. Y esa composición de cartera de renta fija yo creo que es mejor que el clásico indexado de renta fija. Ahora bien, si este fondo que indicas supone un 5% de la cartera dentro de una cartera diversificada en función de tu horizonte de inversión, renta fija, renta variable, etcétera, bueno, quizás tendría su sentido, pero insisto, renta fija indexada a mí no me termina de convencer. Por lo que dices, interpreto, lo contraté en MyInvestor. Entiendo que lo has contratado solo este fondo, con lo cual yo, pues solo este fondo no lo tendría, ¿vale? Si tienes, unos pesos adecuados entre renta fija, renta variable y la parte de renta fija la tienes aquí, pues bueno, pues podría tener un cierto sentido, pero si solo tienes este fondo de renta fija, bueno, pues yo me inclino más por una cartera, ¿vale? De fondos un poco como los que he comentado. Bueno, más cuestiones. Gollini Jurado comenta:
Buenas, Eusebio. Antes de todo, agradecer su podcast divulgativo. Es un placer escucharle cada semana. En cuanto a mi posición financiera, que le explico brevemente antes de hacer la consulta. Dispongo de hace 5 años un 30% de mi capital con aportaciones mensuales al SP500. Esta inversión va a muy largo plazo. Mi idea es 15 años. Es a 15 años más. Ahora mismo estoy en un más 28% de rentabilidad en positivo. Y luego tiene 15% en Buy and Hold flexible y otro 15% en Magallanes European Equity. Dispongo de un 10% en cuenta remunerada y de acceso rápido. Y el otro 30% que es de la consulta lo tengo en el monetario de Grupama Tesorería. A raíz de la bajada de tipos y de la menos rentabilidad de los monetarios, me gustaría traspasarlo a otro fondo. Y si es así, ¿qué fondos a medio plazo, 3-5 años, con un riesgo 3 de 7, vería conveniente? Sin ser esto un consejo de inversión. Saludo y muchas gracias. Bueno, pues aquí también bailado un poco con la respuesta anterior. Yo haría incluso todo este tipo de fondos. No tiene riesgo 3 de 7, tiene riesgo 2 de 7, es decir, tiene un riesgo incluso un poquito más elevado, ¿vale? Más bajo, perdón. ¿Qué cogeríamos? Pues cogeríamos, como tú bien dices, ahora que, bueno, a raíz de la bajada de tipos y que los monetarios van a dar menos, pues cogería una cartera de fondos de renta fija, algo más flexible, para poder tener, bueno, pues una rentabilidad adicional y a su vez con un riesgo bastante controlado. ¿Qué cogería? Pues cogería, por ejemplo, el Acacia Renta Dinámica, que es un fondo de renta fija, pero con un componente, es un fondo monetario, pero un componente, bueno, un poquito más volátil, muy poquito más, y que nos va a dar, en lugar del 2% que nos puede dar un fondo monetario, pues nos va a dar cerca del 3%. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues ellos normalmente lo que hacen es con opciones a muy corto plazo. Eso, bueno, incrementa la cartera en muy poquito, pero sí que le da un punto más de rentabilidad. Bueno, voy a ir diciendo los ISIN de los fondos y luego procuraré al final del episodio y en las notas también dejarlo en escrito, ¿vale? En la Acacia de Renta Dinámica tenemos un ISIN de LU 274-8242-042. Luego tenemos Fidelity Global Short, que es un fondo de renta fija global, pero de corta duración. Vamos a ver dónde tengo el Fidelity Global Short. Vale, le tengo aquí LU 173-18-333-04. Luego también tenemos el BNI Mellon Global Short, también es un fondo de renta fija global. Invierte en high yield en muchas ocasiones, pero de corta duración. Bueno, high yield son bonos de calificación crediticia algo menor, con lo cual la rentabilidad siempre es algo mayor, pero son gente bastante buena eligiendo bonos que normalmente tienen muy poquitos impagos, y el fondo pues es bastante consistente y da una rentabilidad más que razonable a lo largo del tiempo. El ISIN es IE00BT5CTX77. Luego tenemos el Muzinich Short-Term, también es un fondo de la gestora Muzinich. La gestora Muzinich, ¿qué tiene de bueno? Que solo está especializada en renta fija y solo tiene renta fija. No es como otro tipo de fondos, como puede ser el Fidelity, Morgan Stanley, etcétera, que tienen, bueno, pues todo tipo de gamas. Muzinich hace ya muchísimos años se especializó en renta fija y todo lo que tienen es renta fija. También lo hacen muy bien. El ISIN de este fondo es IE00B65YMK29. Es un fondo de corto plazo y que, bueno, pues un poquito más rentabilidad que un monetario puro y prácticamente con un riesgo muy similar, ¿vale? Todos estos fondos que estoy poniendo aquí, como veréis, son renta fija y a corto plazo. Bueno, algunos high yield, otros no. Al final en la combinación está un poco el truco, ¿vale? Bueno, la pregunta en este caso, Álvaro Lerín comenta lo siguiente. Buenos días, escucho tu podcast en Spotify y la verdad que me encanta. Te he oído decir que puedes hacer una valoración de la cartera y que quería preguntarte qué opinabas de los fondos en los que tengo el dinero. La realidad es que estoy mirando a largo plazo, pero en 2 años querré sacar una buena parte de dinero para casarme y por eso he decidido meterlo aquí, en vez de ahorrarlo. He querido que me genere un porcentaje aunque sea bajo.
pero que tenga poco riesgo. ¿Crees que es una buena opción? Y comenta que tiene una cartera de indexados en la cual tiene dos fondos, que es un fondo 50% renta variable y otro fondo 50% renta fija. Lo tiene así, en dos indexados. Bien, para un objetivo de 2 años, yo creo que deberías de bajar el porcentaje en renta variable. Observo que, como digo, tienes 50-50, entonces yo pondría un porcentaje que sería aproximadamente un 75% en renta fija y un 25% en renta variable. Ten en cuenta que 2 años es un horizonte temporal pequeño, entonces lo que debemos de pensar no es cuánto voy a ganar, sino más bien, decir, la pregunta contraria, ¿cuánto podría perder? Y muchas veces, que los mercados caen y no se recuperan en 4 meses, tardan en recuperarse 18 o 20 meses. La espera te puede resultar muy larga porque se te va acercando la fecha y puedes tomar malas decisiones. Si tienes un 25%, 75%, vamos a poner un escenario muy catastrófico, ¿vale? Que la renta variable cae un 50%, que a veces años o épocas que ha caído. Y podría pasar, ya que están los mercados altos y tal. Bueno, si tienes un 50%... en renta variable y te caen 50, te comes una caída del 25. Entonces, bueno, solo por la parte de renta variable. Si tienes un 25% en renta variable y te cae un 50, que yo no digo que vaya a pasar, pero igual pasa, bueno, pues tu cartera está cayendo un 12. Quizás lo podrías contemplar, aparte que la renta fija a lo mejor te está dando un 4 o 5, bueno, pues lo puedes ir acompasando, bueno, en buena medida. Oye, y si sube, pues si sube es que, bueno, hay poco que valorar, la vida es maravillosa, estamos contentos, nos dará la rentabilidad que nos dé, un 5, 6, un 7%, en función del porcentaje que tengamos, pero 2 años, o sea, la combinación de 2 años y 50% en renta variable, yo la considero excesiva, ¿vale? Siguientes cuestiones. Tony Rodríguez. Hola, buenos días. Sigo tu podcast de fondos de inversión desde hace un año. Acostumbras a decir si es un buen momento para invertir en China. ¿Me puedes indicar algunos fondos, por fin? Vale. Te voy a indicar 3 fondos que en la mayor parte de las veces son los que yo comento casi siempre aquí, ¿vale? Que es el Matthew Asia China Discovery Fund, ¿vale? Es un fondo de pequeñas compañías chinas con el ISIN LU 05943000096. Luego tenemos... perdón, lo he dicho mal. Empezamos de nuevo. El Matthew Asia China Discovery Fund tiene un ISIN de LU 072-187-6364. Luego tenemos el Fidelity China Consumer, que está centrado, digamos, en el consumo interno de China. También es una opción interesante. En este caso sí tiene el ISIN LU 05943000096. Y por último tenemos también el Fidelity China Focus con el ISIN LU 031-893-1192. La diferencia entre el Fidelity China Focus y el Fidelity China Consumer, como el nombre indica, el Fidelity China Consumer está centrado más en compañías... todo lo que tiene que ver con el consumo interno de China. El Fidelity China Focus es un fondo más concentrado y que puede invertir en todo tipo de compañías chinas, que en muchos casos son ya exportadoras y que venden productos en todo el mundo. Otra opción, por terminar, es un indexado de PITTEX, que es el PITTEX China, con una comisión bastante baja y bueno, pues nos podría también ser interesante, ¿vale? Vamos a decir el ISIN del fondo de PITTEX. Bien, pues aquí lo tenemos. A ver, es LU 062-573-79-110. Cualquiera de las 3 son opciones bastante interesantes. Bueno, seguimos. Siguiente cuestión. Rubén Cerezo. Buenos días, Eusebio. Desde hace un tiempo escucho a través de Spotify tus podcasts, pero nunca me había lanzado a solicitarte recomendación. Agradecer la labor que haces y que compartas tanto conocimiento. Tengo 35 años y siempre he sido ahorrador, teniendo el dinero directamente en el banco. Desde hace unos años me animé a invertir, empezando de una manera muy conservadora, ya que soy novato y recientemente estoy empezando con productos de mayor riesgo, de renta variable. Actualmente mi cartera se compone por letras del Tesoro 60%, Fondo Monetario 40%, Grupama Tesorería. Desde julio
Estoy invirtiendo todos los meses de manera automatizada en estos dos fondos indexados, 500 euros al mes en el MSCI World y 50 euros al mes en el de emergentes. La idea es mantener esta aportación a largo plazo y en épocas de bajadas hacer aportaciones extras, rebalanceando de manera manual 90% MSCI World y 10% emergentes aproximadamente. A futuro me plantearía la idea de ir moviendo lo de las letras y el monetario a renta variable. Mi objetivo es tener una rentabilidad elevada en esa parte de renta variable, manteniendo siempre una parte en renta fija asegurada que no tocaría mucho. Aparte, estoy valorando empezar a aportar 1.500 euros al año a un plan de pensiones. En concreto, había valorado el de Indexa Capital, que se compone actualmente en función de tu perfil. El planteamiento que tengo es correcto. ¿Debería valorar otros fondos indexados o diferentes pesos según tu criterio? Bueno, mi consejo es... Vale, sí, se está grabando. Si vas a muy largo plazo, más de 15 años, te irá bien con las aportaciones que indicas mensuales. Eso sí, piénsalo bien y no dejes que te enreden con cantos de sirenas, COVID, guerras, etcétera. Tienes que pensar y mirarte al espejo dándote cuenta que tu mayor enemigo no va a ser el mercado, vas a ser tú mismo tomando, llegado el caso, malas decisiones de inversión. Es decir, salirte a destiempo, dejar de aportar. Si aportas como dices, te irá bastante bien. En consonancia con el mercado. Incluso si no fuera en consonancia con el mercado y esta opción te permite, por ejemplo, tener dentro de X años 500.000 euros en una determinada fecha, habrás cumplido tu objetivo, con independencia de que hayas batido un poco al mercado, no lo hayas batido. Será una cuestión secundaria, es decir, al final vamos a nuestro objetivo, que es tener, bueno, pues lo que consideremos que debemos de tener, nos hacemos nuestra tablita. Oye, pues quiero con 50 años tener la suficiente capacidad financiera para, bueno, pues de tomar decisiones por mí mismo, de inversión. Bueno, pues entonces voy aportando mes a mes. Lo normal es que lo hago fenomenal, tirando bien. A lo mejor lo hago un poquito peor que el mercado. No es el caso, porque si te vas a indexar, pues no es el caso. Pero debería de darte un poco igual. Si al final el objetivo es yo quiero tener X dinero en X años, bueno, pues voy a buscar la forma de conseguirlo. Y la forma de conseguirlo puede ser indexarte perfectamente o no, pero oye, al final el objetivo principal es tener ese dinero, bueno, en productos buenos, no, porque si coges productos malos, pues nunca vas a llegar. Pero bueno, en condiciones normales, ¿vale? Ese es un poco el principal objetivo, pero vamos, que perfectamente adecuada la estrategia y poco más que decir, solo eso, que te mantengas absolutamente firme y que no cambies para nada, porque tendrás épocas de malas noticias, de que el mundo se va al carajo, pues siempre pasa y luego, bueno, pues nunca llega a efecto, porque bueno, no desaparecemos de la faz de la Tierra. Ya hemos visto incluso el extremo del COVID, para que tengamos esa experiencia. Bueno, siguiente cuestión. Carlos Estellers. Buenas tardes, Eusebio. Mi nombre es Carlos. Primero de todo, agradecer toda la info que nos das en el podcast. Desde que lo descubrí no me pierdo ni un capítulo. Te explicas muy bien y creas mucha confianza. Me gustaría pedirte tu opinión. Actualmente, desde principios de año, estoy invirtiendo en el fondo Bestinfond con vistas a 10 años. Por diversificar, me gustaría que me recomendaras un fondo con idea de largo plazo también, que tú creas puede dar una buena rentabilidad. Y también, ya que estamos, me gustaría saber tu opinión sobre el fondo Bestinfond. Vale, el fondo Bestinfond es un fondo, vamos a llamarle, excelente, ¿vale? Tiene un equipo, el actual equipo gestor es un equipo de gestor muy bueno, con mucha experiencia, un equipo de personas, de amplias personas, ya no ha dejado de ser un equipo de, digamos, un fondo de autor, pero es un equipo buenísimo, ¿vale? Con mucha experiencia. Y además es un fondo muy interesante y muy bueno porque combina un poco todos los mundos de la inversión. Tiene acciones value, tiene acciones growth, tiene acciones de pequeñas compañías, de grandes compañías, y es una opción muy interesante. Aparte que, bueno, pues explican muy bien lo que hacen.
hacen cosas bastante, vamos a llamarle, normales. Es un fondo donde, bueno, pues poder depositar la confianza y dormir tranquilo dentro de que es un fondo de renta variable y que es volátil. Porque si hay correcciones, que a largo plazo las habrá, porque siempre las ha habido, el estar en un sitio confiable, que has leído y escuchado previamente lo que hacen, te hará sentir la seguridad de, bueno, pues de no salir corriendo a las primeras de cambio. Y de no convertirte en un turista de la inversión, que pase por los mercados de forma efímera, ¿vale? Bueno, para compaginar, pues cualquier fondo, por ejemplo, tipo Magallanes, Equam Valentum o un Fan Smith, pues te puede ir fenomenal combinado con este fondo. Pero insisto, el Bestinfond actualmente, pues bueno, solo tienes que, si entras en internet y ves un poco, tienen muchos vídeos, explican muy bien la filosofía, bueno, casi, por poner un símil, no quiero decir, ni menospreciar, muchos gestores son calvos, es decir, son gente con mucha experiencia, ¿vale? Bueno, para que sirva un poco y ponerlo en contexto. Bien, siguiente cuestión, Gerard comenta: buenos días, Eusebio, espero que estés bien. Tengo una consulta a la hora de realizar mis aportaciones mensuales a mis fondos. En estos días en los que vemos que hay fondos claramente más caros, como un indexado al SP500 y otros que están más baratos, en mi caso el Magallanes European, ¿tiene sentido destinar una mayor cantidad a los fondos con menor rentabilidad? Totalmente. Además, ese es un poco mi consejo. Porque muchas veces en ese fondo de Magallanes pues te dan por el mismo dinero más participaciones. No es lo mismo comprar en el Magallanes con un más 20 que con en determinados días con un menos 1 que está cotizando. Tiene mucho más sentido desde mi punto de vista aportar a los fondos pues que no están en máximos, como puede estar un indexado al SP500, ¿vale? Siguiente pregunta, dice: normalmente aporto la misma cantidad a mis 4 fondos cada mes, pero me pregunto si haciendo las mismas aportaciones, pero comprando más participaciones de los fondos que están baratos y menos de los que están más caros, esto me va a aportar rentabilidad extra y si es una práctica sostenible en el tiempo que valga la pena. Es totalmente sostenible y te va a dar mucha más rentabilidad a largo plazo. Yo te diría, si todos los meses haces aportaciones, incluso es que puedes ir haciendo, puedes jugando, por decir la palabra, que nunca es la palabra adecuada, pero puedes ir valorando el decir, oye, pues este mes voy a hacer aportaciones. ¿Qué está más barato? Pues está más barato el Magallanes European. En lugar de hacer el 25%, pues meto el 50%. Oye, dentro de 2 años resulta que el indexado al SP500, me lo invento, por poner un escenario, se ha pegado una torta del 35%, hago aportaciones a ese indexado. ¿Vale? Porque a lo mejor el Magallanes en ese momento pues ha subido un 27%. Bien. Pero siempre voy cogiendo dentro de esos 4 fondos que tenga como muy buenos, o cualquier fondo, oye, ¿dónde está más barato? Pues lo voy metiendo. Es como si dices, oye, voy a comprar, pues necesito todos los meses compro zapatillas, pues oye, y me gustan unas Nike Pegasus que las utilizo para correr, unas Adidas, bueno, pues de lo que sea para correr. Joder, pues las Nike Pegasus este mes es que están súper baratas, y es que otros meses no sé cuánto valen las Nike Pegasus, porque ya hace muchos años que no corro, pues deja de correr. Pero antes, si valían 150, pues a lo mejor si las veo en 100, pues las Nike Pegasus 100 euros, cuando normalmente valen 150, me las compro. Otras Adidas, no, pues lo que sea, pues bueno, pues voy comprando. Siempre hay que comprar lo más barato, ¿vale? Bueno, siguiente cuestión, Concha Martínez. Gracias por la información que nos proporciona sobre este tema. En esta ocasión quería preguntarte por el fondo Robeco Indian Equities con el ISIN LU 049 121 74 19. Últimamente no para de caer, y aunque me pareció un buen fondo, lo contraté el 13 de octubre de 2024. No sé si traspasarlo, dada la actual situación. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mi opinión al respecto, con independencia de que el fondo sea bueno o malo, vamos a hacer una reflexión, ¿vale? Y es la siguiente: si lo has contratado el 13 de octubre, es un periodo tan corto de tiempo que no merece la pena valorar ni siquiera cambiarlo. Ojo, siempre y cuando, con carácter previo, hayamos realizado un buen estudio del mismo y si su comportamiento a largo plazo es bueno, encaja con nuestro perfil, está dentro de una cartera equilibrada, etcétera.
Bueno, a mí siempre me gusta poner con estos símiles, pues voy a volver a poner un símil. Valdría para para otro, ¿vale? En este caso, vamos a poner el símil de que nos compramos un coche y hemos analizado suficiente si nos gusta el modelo, el color, la marca, si lo queremos para movernos por ciudad, por el consumo, que tenga, por lo que sea, una etiqueta cero, etcétera. Una vez comprado el coche, hemos analizado, hemos ido a 2 o 3 concesionarios, oye, nos gusta X marca o me puedo permitir X modelo por mi economía, etcétera, etcétera, etcétera. O por mi rango social quiero comprarme un coche que tenga mejor estatus, lo que sea, ¿vale? Pero una vez comprado el coche, no estamos al mes siguiente pensando en la posibilidad de cambiarlo. Ojo, y circulamos todos los días viendo coches mejores, con mayor cilindrada, mejor marca, más caros, más baratos, pero para nuestro perfil ese es el que encajaba cuando lo compramos. Pues lo mismo para un fondo. Ojo, si observas, ni siquiera he entrado a valorar el fondo. Lo que estoy valorando un poco tu comportamiento, que a todas las luces, desde mi punto de vista, me parece poco racional. Dicho esto, pues yo ahora mismo soy más partidario de tener en cartera China que no India, ¿vale? Si cojo el fondo, incluso el fondo que me has puesto, ¿vale? Pues este fondo veo que está en máximos de los últimos 5 años, cuando de media cualquier fondo que podamos coger de China está en mínimos de 5 años. En el podcast de la semana pasada hablaba un poco de las valoraciones en términos de PER. Puedes repasarlo tanto de China como de India. Bueno, China está mucho más barata, India, bueno, pues de media está mucho más caras, ¿vale? Muchas veces no consiste, y también en ver el fondo, sino en mirarnos al espejo y ver si estamos actuando correctamente. Como he dicho en varias ocasiones anteriormente, el mayor enemigo del inversor es el mismo. No hace falta que venga nadie de fuera a distraernos o a destruirnos. Nosotros ya tenemos suficiente capacidad para autodestruirnos nosotros solitos, ¿vale? Bueno, Charlie Munger, el reciente fallecido socio de Warren Buffett, ponía el ejemplo siguiente, ¿vale? Necesitamos pensar en qué decisiones nos hacen el mal para no hacerlas. No solo pensar en ser inteligentes, sino en pensar en qué decisiones pueden ser estúpidas en términos de inversiones y no hacerlas. Oye, estúpidas, estamos poniendo una palabra y es un símil. No me malinterpretes con esto por la frase y no quiero decir que lo seas. Es más bien un símil que nos debemos de poner nosotros mismos como inversores, todos nosotros, de no tomar decisiones estúpidas, apresuradas, sin haber estudiado previamente lo que es un fondo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, mirarnos mucho al espejo, estudiar mucho algo que creemos, oye, a lo mejor resulta que estamos invirtiendo en China, en India, porque resulta que tenemos unos amigos en India que nos están diciendo que lo que ha subido no es nada, para todo lo que hay que viene por detrás, que hay vientos de cola, etc. Bien, si es por ese motivo, entonces la inversión en ese fondo de India lo tengo que dejar pues para los próximos 10 años, pero no pensar ya lo he invertido dentro de un mes, está cayendo, ¿qué hago? Un mes no es tiempo. Un mes es como si nosotros mañana compramos un negocio, una farmacia, un restaurante o lo que queramos montar y dentro de un mes nos pensamos, ¿qué hago? ¿Lo vendo? ¿No lo vendo? Esto está cayendo, no tiene mucho sentido. Hemos comprado un concesionario de automóviles, o lo que sea, hemos comprado un piso para alquilar y no me estoy planteando al mes siguiente, oye, esto lo tengo que vender porque los pisos no hacen más que caer, ¿no? Lo he comprado, lo he alquilado, tengo un inquilino que me paga, pues ya está tomada la decisión, ¿vale? Bueno, siguiente cuestión. Juan David comenta: buenas tardes, nunca he utilizado los fondos monetarios, veo que algunos se denominan monetarios y otros monetarios corto plazo. No sé en cuáles me debía fijar y entrando en su composición si es más adecuado que sean corporativos, gobiernos, etcétera, o escoger varios y combinarlos, ¿vale? Muchas veces de lo que depende también es un poco, que no me indicas, de tu horizonte de inversión. Un monetario puro, pues tendríamos que tener un horizonte de 12 meses. Bueno, si combinamos un monetario más un renta fija de corto plazo, más un renta fija flexible, ya podríamos tener un horizonte de 24 años, ¿vale? Muchos inversores lo que tienen es un objetivo de más de 5 años, pero como no quieren ver pérdidas de capital, pues tienen el dinero en monetarios. Pasan 3 años y la rentabilidad, bueno, es rentabilidad, pero no es para tirar cohetes. Ejemplo, un 2,5%, un 3% y dentro de
3 años siguen manteniendo el dinero y tienen un 7,5% a 3 años, ¿vale? Lo que pasa realmente no es su objetivo, es que les asusta la volatilidad, ¿vale? Tolerando mínimamente la volatilidad y con un objetivo a 5 años, puedes hacer una cartera con un objetivo de 5%, combinando monetarios, renta fija, renta variable, incluso renta variable con un 10% de la cartera, que es un porcentaje de renta variable muy bajo, y puedes aspirar a obtener un 5% de rentabilidad. Y como norma general, sobre la pregunta que haces, entrando en su composición siempre más adecuados que sean corporativos o de gobiernos. Como norma general, los monetarios siempre tienen bonos de gobiernos a muy corto plazo. Letras del Tesoro alemanas, letras del Tesoro españolas, letras del Tesoro italianas, pero el monetario de corto plazo suele tener gobiernos en el mayor porcentaje, ¿vale? Ya si nos metemos en corporativos, ya nos tenemos que ir a fondos de renta fija, aunque sean de corto plazo, pero ya sí que tienen corporativos. ¿Qué corporativos son empresas? Es decir, bonos corporativos son bonos de empresas y bonos de gobiernos, pues bonos que emiten los estados, que normalmente son vía letras del Tesoro, ¿vale? Antonio Otero hace la siguiente pregunta. Hola Eusebio, gracias por compartir tus conocimientos. Me gustaría que me hablaras de este gran fondo lo pone incluso en mayúsculas, Guinness Global Equity Income. En 8 años, la pérdida máxima anual ha sido del 3,87 y su rentabilidad anualizada en 3 años es del 11,36. En 5 años, del 12,37 y en 10 años, 10,89. Creo que es el mejor en rentabilidad riesgo. Supongo que influye la cobertura MOAT. ¿Me puedes explicar de qué se trata? Tengo intención de comprar un tanto por ciento más elevado en este fondo, por lo que toda información es poca. Gracias. Vale, es un fondo, podríamos decir que no es un fondo, es un fondazo. ¿Vale? Muy bueno en todas las métricas que podamos ponerle, ¿vale? En todas. Cuando hablas que influye la cobertura MOAT, bueno, pues ellos lo que hacen muchas veces es elegir buenas empresas con MOAT, es decir, con fosos en sus negocios que no puedan ser atacados por otras empresas. Eso lo miran mucho, ¿vale? Y es un extraordinario fondo, ¿vale? Bueno, es de la gestora Guinness, fundada en 2003 en Londres. El 100% de la empresa está en manos de los empleados, que es lo que tenemos que ver en este tipo de fondos cuando invertimos, ¿vale? Bueno, está gestionado desde el año 2009 por Matthew Page y Ian Mortimer. Son los dos fondos, digamos, más senior, con más años que llevan en el fondo, ¿vale? Con el paso de los años es verdad que han ido incluyendo analistas. Bueno, tienen una filosofía un poco combinada de quality, value, dividendos. Tienen alta convicción en los valores que meten en cartera. De hecho, tienen 35 valores de media, ¿vale? ¿Cuál es el valor principal muchas veces de este fondo? Cuando el mercado baja, el fondo lo hace en menor medida. Y cuando el mercado sube, pues acompaña bastante bien. Como digo, es un fondazo. Es de lo mejorcito que podemos encontrar en fondos, ¿vale? Renta variable, con volatilidad, pero a largo plazo extraordinario, ¿vale? Andrea Martínez hace la siguiente cuestión. Soy Andrea, te hablo desde Murcia. En primer lugar, agradecerte toda la información y conocimientos que nos brindas cada semana con tu podcast. Soy seguidora desde hace mucho y he escuchado todos y cada uno de los podcasts publicados. Son oro puro. Soy una persona con ingresos recurrentes, un buen colchón de seguridad para imprevistos y un horizonte de inversión indefinido, unos 30 años. Y tolerancia al riesgo alta. Normalmente nunca vendo participaciones de un fondo y cuando hay caída aprovecho las rebajas y compro más. Te felicito, extraordinario, eso es lo que hay que hacer. Así funciona hace tiempo y me va bien. Te comparto mi cartera de fondos y te explico los motivos para que me des tu opinión. Tengo en primer lugar, con un peso en cartera de en torno a un 11%, mis fondos favoritos. Fan Smith, Bailey Gifford Lonter, Salem World Group y Magallanes Europa. Todos ellos en euros de acumulación y sin cubrir divisa. Fenómeno. Exacto. Si vas a largo plazo, no tiene sentido que tengas fondos con cobertura de divisa. Después, tengo 2 apuestas compradas por convicción, pero también por oportunidad de precio tras muchas caídas. También con en torno a un 11%. Lombia Avenir Midcat y Morgan Stanley Asia Opportunity. Pues poco que decir. Me parece todo súper bien, ¿vale? Después tengo otros 4 fondos que me gustan para completar la cartera, con en torno a un 6%. Numantia, T. Rowe Price Small Cap, Hancock Global Value
y Fidelity Global Technology. Y por último tengo un 10% en un monetario, donde voy acumulando liquidez para futuras ofertas caídas del mercado, que es el Grupama Tesorería. ¿Cómo ves la cartera? ¿Cambiarías algún fondo? ¿Cambiarías los pesos? En total son 10 fondos para una cartera que supera los 100.000 euros y creo que cubre más o menos todos los sectores, regiones, tamaños de compañía, estilos, grow, value, etcétera. Muchas gracias por tu tiempo, por todo lo que aportas y por tu maravilloso podcast. Pues como te he dicho anteriormente, poco que decir, me parece todo bastante adecuado, no cambiaría, la verdad, gran cosa. Pues todo lo que tiene son fondos de gestoras independientes, nada de fondos de bancos, por tanto, te felicito, ¿vale? Y bueno, pues es que poco que aportar, porque la verdad es que súper bien. No sé si la cartera la has construido en base a lo que has ido escuchando aquí, que, bueno, tiene pinta, porque casi todos los fondos son un poco los que siempre hablo, con lo cual, bueno, pues es por mi parte extraordinario, ¿vale? A veces la gente, y esto yo creo que es lo importante, que no es tu caso, pero por hacer una reflexión, mezcla y confunde conceptos, bueno, como lo que tiene que ver con el banco, que es la sucursal bancaria de turno, que está bien para determinadas cosas, como es para tener el dinero del día a día, para los recibos, para el pago de impuestos, para el cobro de la nómina, para la tarjeta Visa, etcétera. Pero alguien que escuche este podcast u otros similares, que tenga mucha más cultura financiera que la media de la población, solo con que acuda, y podemos hacer una comparativa para que veáis un poco de lo que estoy hablando, que muchos esta experiencia ya la habéis vivido, solo con que acuda a su oficina y pregunte dónde invertir, el lenguaje con el que le van a hablar ya le va a parecer, vamos a llamar la palabra casposo, anticuado, poco acorde a lo que va buscando. ¿Qué le van a ofrecer? En términos generales, pues le van a ofrecer, pues mira, oye, tenemos esta cartera gestionada que se puede llamar Soy Cauto, Quality Moderada, Rendimiento Plus, pues ese tipo de nombres, ¿vale? Que no deje de ser otra cosa que un fondo de fondos donde la gestora del banco aglutina todos los capitales de las oficinas y lo gestiona de forma centralizada. Como digo, en general, elevadas comisiones y baja rentabilidad a largo plazo. Lo que hacen, pues no deja de ser una gestión basada un poco en pegada al índice, siempre por debajo, evidentemente, pero con las menores desviaciones posibles. ¿Por qué? Porque el cliente lo que no quiere es un poco que le diga, oye, el mercado sube y tu fondo está bajando. Pues vamos a poner un ejemplo. Magallanes, en la actualidad, el fondo Magallanes European no está ligado al índice, tiene una comisión razonable y unos resultados a largo plazo extraordinarios, ¿vale? A ellos no les importa que en determinados periodos sacar rentabilidades diferentes a los índices de ellos, es decir, todo su dinero lo tienen invertido en los fondos, incluso la familia dueña de la gestora también tiene su dinero invertido en los fondos, es decir, al final esto no dejan de ser periodos de siembra que están bien si los gestores no tienen pues no tienen oficinas bancarias donde tienen que estar diciendo, oye, pues, ¿por qué tienes una empresa como automovilísticas europeas que tienen ahora mismo en Magallanes cuando no hacen más que caer? Pues ellos creen que están muy baratas y tendrán su sentido y su porqué, las han estudiado perfectamente, pero bueno, el precio por sacar rentabilidad buena a largo plazo es en determinados momentos estar alejado de los índices, ¿vale? Mientras que las clásicas oficinas bancarias, pues oye, justifican, oye, este fondo está cayendo, bueno, ya claro, pero es que mira, el mercado también está cayendo, tal, y bueno, de alguna manera siempre lo justifican, porque muchas veces lo que no quieren son reclamaciones de clientes y bueno, que las aguas vayan por un cauce que nunca es una rentabilidad extraordinaria, es una rentabilidad tirando a mala, pero es un poco lo que hay. Andrea también pregunta, en segundo lugar, le he construido una cartera a mi hija, esta de momento son 10.000 euros invertidos y también con un dinero que no necesita a largo plazo y con tolerancia al riesgo, ya que se la gestiono yo misma. Como es menos cantidad, le he compuesto con menos fondos. Y te comento cómo la he estructurado, a ver qué te parece. 2.000 euros en Fanet Mead, 1.500 euros en Seilen, 2.000 euros en Magallanes, 1.500 en Lombia, 1.500 en Morgan Stanley Asia Opportunity y 2.000 en Grupama Tesorería. Igual que en mi cartera personal vamos metiendo en esto monetario liquidez para comprar en futuras caídas. Pues también fenomenal. Poco más que añadir, solo que felicitarte. Siguiente cuestión.
Manuel Martínez comenta lo siguiente. Actualizando mis fondos de inversión de 26-27 años de antigüedad, hice una hoja de cálculo con sus datos para compararlos con otros que me planteo contratar. Me surge una duda. ¿El rendimiento de un fondo que publica la gestora mensual, trimestral o anual es neto descontado ya las comisiones o debo restarlas para conocer el neto? No. El rendimiento que tú ves ya están descontadas, ¿vale? Las comisiones siempre se descuentan diariamente, ¿vale? Con un porcentaje muy pequeño. Si un fondo tiene una comisión del 1% anual, pues 1% dividido entre 365, 0,000 lo que sea, es lo que se descuenta diariamente. Ten en cuenta que hay un cliente que puede estar 10 años en un fondo y otro, por lo que sea, suele estar 10 días. El que se va estando 10 días paga la comisión de cada día, porque cada día el fondo, digamos que el fondo todos los días cobra 0,00 lo que sea, con lo cual da igual que estemos mucho tiempo, poco tiempo, que es acorde un poco con el tiempo que estamos, pero la comisión es diaria, con lo cual la respuesta es siempre están descontadas, ¿vale? Me refiero, y sigue consultando, me refiero a la comisión de gestión y depósito, porque según qué fondo supone una cantidad muy determinante en la comparativa. Busqué la respuesta en la CNMV y no la encontré. Bueno, ya te lo estoy dando yo. Las comisiones siempre están descontadas del valor liquidativo que tú ves, donde lo veas, ¿vale? Aunque sea como anécdota, en tu podcast 230, Consultores sobre Fondos, indicabas la conveniencia de que el importe de los fondos en cartera estuviese entre el 5 y el 20%. Exacto, es un poco mi consejo. Nunca tener fondos que tengan un 1% o un 0,5%, porque ya el fondo está de por sí muy diversificado y ese fondo no nos va a aportar a la cartera gran cosa. Tenemos que tener un estudio previo, una convicción alta y si nos gusta un fondo, tener el 5% y si no, no tener nada. Tampoco tener nunca más del 20%, tampoco es mi consejo, porque muchas veces pues hay determinados fondos o gestores que bueno, no tienen el tino adecuado durante un par de años. Eso no significa que el fondo sea malo y que lo vaya a hacer a largo plazo mal, sino que bueno, pues está invirtiendo en determinadas empresas que las tesis tardan más en desarrollarse, pero más del 20% tampoco aconsejo. Entonces, mínimo 5, máximo el 20, ¿vale? Y sigue diciendo, Indexa me propone una cartera a 10, un par de fondos con un 35% y un 23%, y 3 con menos del 5%. Entiendo que hay alguna razón habrá para ello, y considero muy interesante y práctico tu consejo. Bueno, empiezo diciendo que yo no haría una cartera en Indexa. Así, para empezar, para una gestión indexada que te cobren aproximadamente un 0,45% me parece mucho mejor, que puedes hacerte tú mismo la cartera con un coste más bajo. Es decir, te compras en Indexa 2 fondos indexados, uno, lo que tú consideres que tienes que tener en renta variable, 80%, 50% y el resto un fondo de renta fija. Y de esa manera te haces tú la cartera indexada. No pagas el 0,45, te la haces tú y la tienes un poco con un coste mucho más bajo, porque si vamos a gestión indexada tenemos que hacerlo en la máxima expresión, y la máxima expresión es el coste mucho más bajo que podamos. Otra opción que puedes hacer, en lugar de hacer, es una posibilidad, esa cartera indexada, es que, bueno, que puedes valorar y que un profesional y no un robot te haga una cartera indexada y la monitorice en el tiempo. Y voy a poner mi caso, voy a meter aquí la cuña publicitaria, pero bueno, aprovecho ya que el Pisuerga pasa por Valladolid. En mi caso, el coste por asesorar en el tiempo una cartera indexada es del 0,30, ¿vale? Con lo cual, tienes una cartera, puedes tener una cartera, aquí ya lo que cada uno queramos, ¿vale? Una cartera indexada hecha por un robot, 0,45, o una cartera indexada hecha por un profesional que me la va a vigilar en el tiempo al 0,30. Creo que siempre es mejor la cartera del profesional, porque el robot muchas veces no nos va a hacer lo siguiente. Cuando el mercado cae, el robot va a ir rebalanceando, y si tengo 70%, siempre voy a tener 70% y voy a ir vendiendo renta variable, comprando renta fija, mientras que si tienes la cartera asesorada por un profesional, lo que te va a hacer es un poco lo contrario. Es decir, tú tienes una cartera 50% renta variable, 50% renta fija. Pero si el mercado cae mucho, el profesional lo que debería de hacerte, o que debería decirte es, oye, vamos a cambiar la exposición y vamos a incrementar el peso en renta variable, ahora que lo tenemos esto todo mucho más derruido y mucho más barato. Y esa
posibilidad a largo plazo y esos pequeños cambios a largo plazo, cuando se dé la circunstancia, te va a poder hacer que tengas mucha más rentabilidad, que puedas también dormir más tranquilo, porque, oye, tengo un profesional del tipo que sea que me lo lleva, sé que estoy tranquilo, me lo vigila, no tengo que preocuparme en exceso por esto, ¿vale? Y encima estoy pagando algo, pues, razonable, ¿vale? Siguiente cuestión, que ya dice Manuel: pretendo, como todo el mundo, obtener la mayor rentabilidad posible a 15 años, a 15-20 años, y comprendo que para ello hay que asumir riesgo, lo cual no me preocupa. Como no entiendo casi nada de estos asuntos, me surgen dudas que te traslado. Vale, aquí haces una cuestión que es importante, ¿vale? Y es que, como ya de por sí dices, como no entiendo casi nada de estos asuntos, bueno, esto hay que ponerlo en contexto, ¿vale? Y dice, Robot Advisor con Indesa o cartera de fondos indexados, ¿vale? Yo claramente va un poco con lo de antes, claramente fondos indexados por el motivo que te he expuesto anteriormente. Ahora bien, si como tú dices, no entiendo casi nada de estos asuntos, yo me plantearía seriamente el contratar los servicios de un asesor financiero de tu confianza, que tú consideres adecuado, que a lo largo de tu vida inversora te puede ir asesorando de la mejor manera dónde estar invertido en cada momento, bien sea con gestión activa, con gestión pasiva, etcétera. Cada momento de la vida requiere unas circunstancias. O las dos opciones, me sigue preguntando, o las dos opciones disponiendo de 200.000, pues claramente puedes hacer un mix entre gestión activa y gestión pasiva. Y ya, bueno, pues habrá que ver en qué proporciones, ¿vale? Vale, y sigue preguntando, todo en la misma comercializadora y gestora, Vanguard o 50% en dos comercializadoras que hace. Dice, bueno, pues aquí ya va un poco a gusto de cada uno. Vuelvo a meter la cuña. En la plataforma que a mí me da servicio, los clientes que asesoro pueden tener fondos tanto de gestión pasiva como con gestión activa. Lo puedes tener en una misma plataforma, pero cualquier plataforma que tú consideres adecuada, pues te puede servir, ¿vale? Siempre, bueno, no un banco como tal, sino, bueno, pues un banco ya más especializado en servicios de inversión. Hay muchos, todos conocemos los nombres, ¿vale? Siguiente cuestión, en este caso Rubén. Hola Eusebio, ¿qué tal? Tengo una duda sobre un fondo que lo encuentro muy interesante sobre renta fija y que quiero tener para diversificar. Pondría un 15% aproximadamente. Y tú siempre dices que te gusta y que es una buena opción, que es el Buy and Hold Luxemburgo Bond. Es el código LU 1988110927. Pero hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué tiene tan poco riesgo? 2 de 7 cuando invierte en una parte en high yield, 40% en bonos W, solo con B y sin rating. Bueno, en realidad este fondo no tiene un riesgo 2 sobre 7, tiene un riesgo de 3 sobre 7, ¿vale? En la web lo puedes ver y ves que, bueno, pues tiene un riesgo un poquito más de 2 sobre 7, pero es verdad que tiene una volatilidad pequeña de un 5,64, volatilidad anual, una volatilidad pequeña, es un fondo de renta fija flexible. El gestor lo que hace es, bueno, muchas veces un bono sin rating, en lugar de pagar un 4, pues le está pagando un 9, y es una empresa que ha analizado, y como es una empresa pequeña, pues que prácticamente ha sacado el bono, pero no tiene rating porque no cotiza, porque no le interesa que Standard & Poor's le cobre un montón de dinero por darle el rating. Cuando es una empresa muy pequeña, bueno, pues a lo mejor los gestores estudian la empresa, ven que dentro de que tiene ese bono una pequeña deuda, no es una empresa que vaya a quebrar, y lo consideran oportuno meterlo en cartera porque le está pagando un 9, o un bono solo con B o solo con W, que es una calidad crediticia menor, pero si haces, bueno, pues haces el estudio previo, estudias las compañías, ves que tú crees que no van a quebrar, que tiene un modelo sostenible, pues puede invertir, porque ese tipo de bonos, pues en lugar de pagarme un 4, pues están pagando un 9, un 10. Entonces, bueno, pues puede tener su sentido, ¿vale? Y es claramente un claro ejemplo de cómo se puede batir a largo plazo al índice en renta fija con este fondo, ¿vale? Bueno, última cuestión del podcast, nos la hace Boris Sánchez, un buen amigo del podcast, y comenta lo siguiente: hola Eusebio, gracias por tu podcast. Hay capítulos que los escucho varias veces y cada vez que lo escucho descubro cosas nuevas. Es curioso.
¿Podrías decirme un conjunto de fondos para simular una cartera Alt Season de Ray Dalio y cartera permanente para hacer un backtesting y ver cómo se comportarían? Se suelen hacer con ETFs o indexados, pero quiero ver cómo salen fondos de gestión activa. Bueno, habla un poco de, en este caso, fondos de acciones 30%. Pues aquí, por ejemplo, podemos coger dos fondos, que es el Guinness Global Equity, que hemos hablado anteriormente, o el BNY Mellon Long Term Global Equity, ¿vale? El Guinness Global Equity con el ISIN IE00BDGV0290 y el BNY Mellon Long Term Global Equity con el ISIN IE00B29M2H10. Esos dos fondos para esa parte de fondos de acciones nos podría ir bien, ¿vale? Luego, fondos de bonos largo plazo, 20-25 años, un 40%, ¿vale? Bueno, pues aquí te lo digo porque me lo pides, pero yo no compraría un fondo de renta fija a tan largo plazo, es que no lo compraría. Un indexado a 20 años de Vanguard, por ejemplo, lleva una caída del 40% desde principios de 2022 y aún no se ha recuperado. He cogido el ISIN del IE008246KL88. Es que si vamos a meter en una cartera un 40% en este tipo de fondos, por muy bien que nos lo haga la renta variable, este fondo nos va a distorsionar la cartera en mayor medida. Y yo en muchas carteras indexadas veo este tipo de fondos. Y es que este tipo de fondos es que no lo veo en una cartera. Veo fondos de acciones, fondos de renta fija a corto plazo, puedo ver algo de oro, puedo ver diferentes cosas, pero un bono a largo plazo, de bonos a largo plazo y con ese porcentaje tan elevado, insisto, me lo pides, lo contemplamos, pero siempre pongo la coletilla de que es demasiado arriesgado y sobre todo para un 40% de la cartera, ¿vale? Para el 15%, luego sigues fondo de bonos a medio plazo, un 15%, un fondo con bonos de gobierno y otros con bonos corporativos. Vale, en este caso hemos cogido para este 15% el M&G Optimal Income, que tiene bonos de medio plazo con el ISIN LU 167072433 y otro, el Robeco Euro Gobiernos, con el ISIN LU 0213453268. Esta combinación para este 15%, perfecto. Oro, comentas, 7%. Bueno, yo en este caso, siempre al hacerlo con fondos por el tema de la fiscalidad, pues cojo el BlackRock Gold, ¿vale? Con el ISIN LU 0171305526. Y por último hablas de materias primas, en este caso cogería un fondo de la gestora SIA, que es el Leaf Natural Resort, con el ISIN LU 02440723335. Si no lo he dicho, lo digo ahora. Materias primas asigna un 7,5%. Bueno, con esto tendrías construida la cartera en función de lo que me pides. Bueno, pues hemos llegado al final del episodio. Me despido, como siempre. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco que le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.